Ahora vamos a estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función. Recordemos las definiciones. Una función f es creciente en un conjunto A contenido en el dominio de f si para cualesquiera dos puntos x1 y x2 en A se tiene que si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. En la pantalla vemos la gráfica de una función que es creciente. x1 es menor que x2 y f de x1 es menor que f de x2. Una función f es decreciente en un conjunto A contenido en el dominio de f si para cualesquiera dos puntos x1 y x2 en A se tiene que si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es mayor que f de x2. En la pantalla vemos la gráfica de una función decreciente. Tenemos x1 es menor que x2 y sin embargo f de x2 es menor que f de x1. O lo que es lo mismo, f de x1 es mayor que f de x2. Cuando tenemos una función decreciente, al aplicarle la función a esta desigualdad que tenemos aquí, la desigualdad se invierte. Veamos un teorema. Sea f una función continua en el intervalo cerrado a, b y derivable en el intervalo abierto a, b. 1. Si f' de x es estrictamente mayor que 0 para toda x en el intervalo abierto a, b, entonces f es creciente en el intervalo cerrado a, b. 2. Si f' de x es menor que 0 para todo x que esté en el intervalo abierto a, b, entonces f es decreciente en el intervalo cerrado a, b. 3. Si f' de x es igual a 0 para todo x que esté en el intervalo abierto a, b, entonces f es constante en el intervalo cerrado a, b. Hagamos la demostración. Las hipótesis que tenemos es que f es continua en el intervalo cerrado a, b y f es derivable en el intervalo abierto a, b. Vamos a considerar x1 y x2, dos elementos del intervalo abierto a, b, tales que x1 sea menor que x2. F es continua en el intervalo cerrado x1, x2. Paren el video y digan por qué se puede cumplir esto. Y es por serlo en el intervalo cerrado a, b. F es derivable en el intervalo abierto x1, x2 por serlo en el intervalo abierto a, b. Entonces podemos aplicar el teorema del valor medio para derivadas. Entonces, por el teorema del valor medio para derivadas, sabemos que existe C que está en el intervalo abierto x1, x2, tal que f' de C va a ser igual a f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Ahora vamos a demostrar el primer inciso. Entonces la hipótesis adicional que tenemos es que f' de x es estrictamente mayor que 0 para toda x que esté en el intervalo abierto a, b. Esto quiere decir que f' de C es estrictamente mayor que 0, ya que C es un elemento del intervalo abierto x1, x2 que está contenido en el intervalo abierto a, b. Además, sabemos que x1 es menor que x2, de donde tenemos que 0 es menor que x2 menos x1. Si multiplicamos esta última desigualdad que tenemos aquí por f' de C, como es positivo la desigualdad se conserva y nos queda que 0 es menor que f' de C por x2 menos x1. Pero, por lo que tenemos aquí arriba,
f' de c por x2 menos x1 es igual a f de x2 menos f de x1. Eso quiere decir que 0 es menor que f de x2 menos f de x1, de donde tenemos que f de x1 es menor que f de x2. Así, si tenemos que x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. Por lo tanto, f es creciente en el intervalo cerrado a, B. En la pantalla vemos el ejemplo de una función cuyas derivadas son positivas, que son estas rectas rojas, y entonces la función es creciente. Inciso 2. La hipótesis que tenemos es que f' de x es menor que 0 para toda x que esté en el intervalo abierto a, B. Esto quiere decir que f' de c es menor que 0, ya que c es un elemento del intervalo abierto x1, x2 que está contenido en el intervalo abierto a, B. Sabemos que x1 es menor que x2. Esto quiere decir que x2 menos x1 es mayor que 0. Ahora, si multiplicamos esta última desigualdad por f' de c, como f' de c es menor que 0, la desigualdad se invierte y tenemos que f' de c por x2 menos x1 es menor que 0. Pero recordemos que f' de c por x2 menos x1 es igual a f de x2 menos f de x1. Entonces tenemos que f de x2 menos f de x1 es menor que 0, de donde tenemos que f de x2 es menor que f de x1. Así, si tenemos que x1 es menor que x2, entonces f de x2 es menor que f de x1. Pero esta es la definición de que la función es decreciente. Por lo tanto, f es decreciente en el intervalo cerrado a, B. En la pantalla vemos un ejemplo de una función cuyas derivadas son negativas, porque la pendiente es negativa, y la función es decreciente. En el tercer inciso, la hipótesis es que f' de x es igual a 0 para toda x que está en el intervalo abierto a b. Pero ya habíamos visto que si esto pasaba, la función f era constante en el intervalo cerrado a, B. Eso ya lo habíamos demostrado. Veamos ahora unos ejemplos. Ejemplo 1. Determinar los intervalos de crecimiento de f de x igual a x al cubo más 6 por x al cuadrado. Calculamos la derivada de la función. Y esto es igual a 3x al cuadrado más 12x. Ahora vamos a encontrar los puntos donde esta derivada vale 0, es decir, donde 3x al cuadrado más 12x es igual a 0. Podemos factorizar 3x que multiplica a x más 4 y esto es igual a 0. Esto quiere decir que 3x es igual a 0 o x más 4 es igual a 0. De donde tenemos que x es igual a 0 o x es igual a menos 4. Con estos puntos vamos a determinar los siguientes intervalos. Vamos a considerar menos infinito, menos 4, menos 4, 0 y 0, infinito. Puesto que en dichos intervalos la derivada nunca es 0, entonces basta analizar el signo de la derivada en algún punto de cada uno de ellos. Intentamos siempre elegir puntos que sean fáciles de evaluar.
Entonces vamos a considerar el menos 5 que está en menos infinito, menos 4. Y vamos a evaluar la derivada en este punto. Entonces, f' de menos 5 es igual a 3 por menos 5 al cuadrado más 12 por menos 5. Esto es igual a 15, que es mayor que 0. Entonces quiere decir que f crece en el intervalo menos infinito, menos 4. Ahora vamos a considerar menos 1, que está en el intervalo menos 4,0. Y calculamos f' de menos 1 es igual a 3 por menos 1 al cuadrado más 12 por menos 1. Y esto es igual a menos 9, que es menor que 0. Esto quiere decir que f decrece en el intervalo menos 4,0. Por último, vamos a considerar 1 que está en el intervalo 0, infinito. Y f' de 1 es igual a 3 por 1 al cuadrado más 12 por 1, que esto es igual a 15, que es mayor que 0. Esto quiere decir que f crece en el intervalo 0, infinito. Vamos a rellenar la siguiente tabla. Aquí vamos a poner menos infinito, dejamos 1 libre, menos 4, dejamos 1 libre, 0, infinito. Y aquí vamos a considerar f', o sea, la derivada, y aquí f. En el intervalo menos infinito, 4, la derivada es positiva. En menos 4, la derivada vale 0. En el intervalo menos 4, 0, la derivada es negativa. En el 0, la derivada vale 0. Y en el intervalo 0, infinito, la derivada es positiva. La función en menos infinito, menos 4, la función crece. En menos 4 vale 32. En el intervalo menos 4, 0, la función decrece. En el 0 la función vale 0. Y en el intervalo 0, infinito, la función crece. En la pantalla vemos la gráfica de la función. Entonces vemos que de menos infinito a menos 4 la gráfica crece, de menos 4 a 0 decrece y de 0 a infinito vuelve a crecer.